Hasta oigo el arpa de David y me transporto inmediatamente allí. Maravilloso es conocer lo que el Señor me dice para aprender. Viajar por el mundo imaginando en mi mente que todo es bonito y diferente. Es la historia más bonita que alguien ya escribió, donde hay respuesta para todo lo que aún nadie vivió. Una guía perfecta, inspirado en el amor de Dios. Hago como en Juan capítulo 6. Jesús explica para ti y para mí. No habrá hambre en la vida de quien cree, porque Él es pan del cielo que da vida. Es la historia más bonita que alguien ya escribió, donde hay respuesta para todo lo que aún nadie vivió. Una guía perfecta, inspirado en el amor de Dios. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te muevan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil, o nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios.
La era de la información llegó. Estamos comunicados. Somos hospitales y clínicas, universidades y escuelas, ayuda social y más de 60 medios de comunicación por todo el planeta. Predicamos en 891 lenguas y dialectos en 206 países con presencia adventista en los 5 continentes. Nos están escuchando, nos están viendo, nos están siguiendo. Nuevo Tiempo está transformando vidas. El Evangelio en la era digital. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos. Bienvenidos al culto de este viernes de hoy. Hoy nos encontramos viernes 23 de julio del año 2021 y nos alegra poder transmitir a través de esta señal, a través de esta plataforma, el culto, volver a poder acompañarles a través de este culto virtual. Agradecemos de antemano a cada uno de ustedes por las oraciones hechas en favor de mi esposa y de este servidor, y porque el Señor, a pesar de sus días difíciles, nos acompañó y hoy nos tiene con ustedes a través de esta transmisión y de regreso al servicio de nuestra iglesia. Bienvenidos al servicio de hoy. Quiero compartir con ustedes una promesa de la palabra de Dios. En el libro de Salmos, el capítulo 17, dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Y luego dice: levántate, Jehová, sal a su encuentro y derríbalos, libra mi vida de los malos con tu espada. Y luego dice: de los malos con tu mano, Jehová, de los hombres de este mundo, para quienes lo mejor es esta vida y cuyo vientre está lleno de tus bienes, sacian a sus hijos. Luego dice: aún en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Dios cuidando a sus hijos, Dios protegiendo a la niña de sus ojos. Así que siéntanse incómodos. Vamos a continuación a disponer para alabar a Dios a través de un breve servicio de canto y glorifiquemos al Señor en esta noche. Bienvenidos y saludamos a todos los que en estos momentos nos dejan su saludo allí en el chat de YouTube. Bienvenidos, mis hermanos, y cantemos a nuestro Dios. Llamó tanto al mundo que a su
Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Ese es un espacio, un momento para poder hablar con Dios. Este es un espacio para poder glorificar el nombre de nuestro Dios a través de la oración. Con certeza hay muchos motivos de oración. Usted está escribiendo en estos momentos en el chat esos motivos de oración que son necesarios poder tenerlos presentes para colocar delante de Dios. Hay muchas personas enfermas a través de este virus del COVID-19. Hay personas enfermas por otras patologías, enfermedades. Seguimos orando por nuestro hermano Antonio Tobar. Seguimos orando por familias de nuestra iglesia que han estado enfermas de COVID. Y también queremos darle gracias a Dios porque quienes ya pasamos por esta situación nos guardó la vida, nos reservó la vida y alabamos el nombre de Dios. También conozco de familias que han perdido seres amados a través de esta circunstancia difícil del COVID-19 y que han perdido seres amados durante estos últimos días. Vamos a orar por aquellos seres queridos, hermanos de nuestra iglesia que han perdido a sus seres amados, para que el Señor pueda consolar y fortalecer sus corazones. Allí donde estamos, quiero invitarles para que inclinemos nuestro rostro. Mientras usted escribe su motivo de oración, el Señor va leyendo ese motivo y lo vamos teniendo en cuenta aquí desde este lugar de adoración. Allí donde estamos, vamos a dejar unos minutos en silencio para que usted hable con Dios. Dejaremos una música instrumental y luego yo oraré desde aquí de manera audible.
Oremos. Dios poderoso, en estos momentos queremos hablar contigo a través de la oración. Queremos, Señor, que escuche la plegaria de nuestros hermanos, que en el silencio de su mente hablarán contigo. Escúchame, Señor. Señor poderoso, cada uno de mis hermanos están escribiendo en el chat diferentes motivos de oración, motivos de gratitud, motivos de solicitud, de plegaria, de agradecimiento, de alabanza. Y sé que tú escuchas, Señor, desde lo más alto. No tenemos nada que ofrecerte, solamente nuestro corazón lleno de pecado. Tómalo y transfórmalo. Limpia nuestra alma del pecado y haznos dignos de ti. Ayúdanos cada día a alabarte y glorificarte. Ayúdanos cada día a crecer en tu gracia. Bendice a mis hermanos, quienes están en estos momentos conectados a través de este culto, y escúchales en medio de sus clamores y sus plegarias. Te los entregamos ante ti. Colocamos a los hermanos que están enfermos, para que tú puedas sanarlos y restaurarlos. Nombre a nombre que se escribe en el chat, tú lo tienes en cuenta, Señor. Por nuestro hermano Antonio Tobar, seguimos pidiendo por su salud y su restauración, por quienes están padeciendo de cáncer, por quienes están luchando contra el COVID, por aquellos hermanos que en estos momentos han perdido sus seres amados. Te pedimos por ello para que consueles sus corazones y sus almas. Dios mío, vivimos en un mundo de dificultad, un mundo difícil, pero sabemos que tú atiendes el clamor de tus hijos. Nos colocamos en tus brazos de amor a esta hora de la noche. Acompáñanos, Señor, y permítenos adorarte con todo nuestro corazón. Gracias por amarnos y bendecirnos. Gracias por asistirnos. Quédate con nosotros a esta hora, Señor, y por favor te pedimos para que bendigas a cada hermano de nuestra iglesia. Una vez más te pedimos por la transformación del corazón y ayúdanos a vivir un reavivamiento sincero contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por estar aquí en este momento de oración. A continuación vamos a ir a escuchar una parte especial musical. Escuchemos para gloria de Dios a continuación. Ven a Jesús, que Él te espera. Es la única salvación. Él con los brazos abiertos te bendice y le ofrece el perdón. Deja que Él calme tus penas y sane tu corazón. No esperes que pase más tiempo, muy ansioso te espera mi Dios. Vida eterna nuestras vidas cambiarán. Cuando llegue aquel momento, lo veremos en gloria y majestad. Vida eterna muy pronto tendrás. Nuestras vidas cambiarán cuando llegue
viviremos en paz. Si algún día lo necesita, búscalo y lo encontrará. No esperes que pase más tiempo. Ven a Cristo, que Él te ayudará. Cristo transforma tu vida. Cuéntale a Él cómo estás. Él te recibe en los brazos y siempre te perdonará. Vida eterna muy pronto tendrás, nuestras vidas cambiarán. Cuando llegue aquel momento, lo veremos en gloria y majestad. Vida eterna muy pronto tendrás, nuestras vidas cambiarán. Cuando llegue aquel momento, con Jesús viviremos en paz. Con Jesús viviremos en paz. Ese es el momento para escuchar la palabra de Dios. A continuación escucharemos al pastor Leonel Preciado. El pastor Leonel Preciado nos tendrá un tema bien interesante titulado La crisis venidera. Así que prestemos atención a este mensaje que el pastor Leonel Preciado, director de jóvenes y del director de salud de nuestra Unión Colombiana del Sur, nos compartirá en la noche de hoy. Prestemos mucha atención. Apreciados amigos y hermanos, es un placer en esta hora dirigirnos a ustedes en el estudio de la palabra del Señor. En esta hora siempre es una linda oportunidad hablar de las crisis venideras que tenemos que enfrentar como seres humanos. Y no solamente nosotros, sino el pueblo de Dios. No solamente el pueblo de Dios, sino a nivel personal, muchos líderes que encontramos en las Sagradas Escrituras. En esta hora hablaremos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el libro de Hechos tiene una historia impresionante que puede ser de gran motivación en las diferentes situaciones o crisis que tal vez como seres humanos estemos viviendo. El libro de Hechos, capítulo 27, narra una historia extraordinaria de un hombre extraordinario, pero que tuvo que enfrentar una crisis en medio de una situación difícil de su vida. El libro de Hechos nos narra la historia del apóstol Pablo cuando es tomado y llevado preso por asuntos de fe, por asuntos de confianza en Dios, por asuntos de hacer lo que tenía que hacer como discípulo de Jesucristo. Por lo tanto, no solamente las instituciones, no solamente las personas, no solamente la iglesia, tienen que enfrentar en diferentes momentos crisis que tienen que saber manejar de la mejor forma posible.
Por eso, apreciados amigos y hermanos, la crisis nos ayuda a ser más fuertes. Y eso es lo que ocurre en la vida de Pablo. El versículo 1 del capítulo 27 dice que cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Aquí está Pablo navegando inciertamente para un lugar donde él no sabía lo que tenía que enfrentar. Pero aquí está enfrentando la situación de su vida. No solamente iba él, sino iban otros presos a una suerte terrible, pensando en qué ocurriría con su vida. Sin embargo, ahí está Pablo, enfrentando una crisis que venía durante los próximos días en su vida, y no solamente para él, sino aquellos que viajaban con él. El apóstol Pablo, un discípulo de Jesucristo, se había caracterizado por la forma en que enfrentaba con alegría, pero también con vehemencia, la predicación de la palabra del Señor. Y por eso lo vemos enfrentando de una forma extraordinaria, con una fe increíble, la situación que tendría que enfrentar durante los próximos días. Era una crisis, era algo incierto para su vida. No sabía lo que tenía que enfrentar en los próximos momentos, en los próximos días. Se estaba subiendo a una nave que lo llevaría, tal vez para nunca volver, tal vez para morir, tal vez para una suerte que ni él ni los que le acompañaban sabían lo que ocurriría con sus vidas. Apreciados amigos, tal vez estamos viviendo alguna crisis en nuestras vidas. Tal vez también somos apóstoles de Jesús como lo fue Pablo, pero estamos enfrentando una crisis porque humanamente nos toca enfrentar una serie de situaciones. Tal vez es la familia quien enfrenta la crisis, o tal vez es la iglesia, no lo sabemos, pero vivimos días difíciles que seguramente nos tocan a cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos dice en el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Es increíble que el apóstol Pablo pudiese callar. No, Pablo, aún en medio de la situación que estaba viviendo, en un mar difícil, en un barco con más de 276 presos desconocidos, pero ahí estaba Pablo haciendo lo que tenía que hacer, amonestando. Pablo era difícil que no hablara lo que el Señor había colocado en su corazón. Era imposible tener a Pablo en silencio cuando su mayor obra era amonestar y predicar y enseñar a otros acerca de Jesús y la salvación que provenía acerca de él. Vemos a Pablo con estos 276 presos navegando, amonestándoles, llamando la atención, no solamente de los que estaban allí, sino de los que dirigían la nave, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. El Señor se había encargado de mostrarle a Pablo una serie de situaciones en torno al viaje que estaban enfrentando. Y ahora Pablo los amonesta. Ahora Pablo les habla. Ahora Pablo no guarda silencio, porque ante la crisis venidera, ¿cómo guardar silencio? Si los días que venían eran difíciles, y Pablo sentía el deber no de estar en silencio, sino ahí en una nave desconocida, con personas desconocidas, pero es imposible para Pablo guardar silencio, y entonces la palabra del Señor dice que él los amonesta, les dice lo que está por venir, una crisis venidera. Saben, apreciados amigos y hermanos, ante la crisis venidera, el Señor siempre nos ha amonestado. No ha guardado silencio. Dios ha estado pendiente de sus hijos.
de las familias que estamos en esta tierra. Dios ha estado pendiente de su pueblo para amonestarnos ante la crisis que se aproxima en estos días. Por lo tanto, no podemos decir que Dios no ha hecho lo que tiene que hacer, lo ha hecho. Tenemos suficiente luz a través de su palabra, sus escritos, sus profecías, sus amonestaciones, así como Pablo estaba amonestando a estas personas allí en el barco, así como les estaba enseñando, así como les estaba advirtiendo de lo que vendría en los próximos días. Dios hace lo mismo con cada uno de nosotros. Un Dios extraordinario y maravilloso que no guarda silencio ante lo que está por venir. Una crisis que no conocemos, que no sabemos. Pablo no sabía lo que vendría en los próximos días, pero de alguna forma Dios estaba manifestando su poder y a través de él revelando y hablando a otros lo que tendrían que enfrentar durante los próximos días al navegar en este barco. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Apreciados amigos, es hora de amonestar. Y esa amonestación tal vez es para mi propia vida, porque hay asuntos que debo cambiar, porque el rumbo de mi vida debe tomar otra dirección. Tal vez tenga que amonestar a mi familia, porque van en un barco incierto, que no saben hacia dónde va o cuál será el próximo lugar o puerto donde van a descansar. Y hay que amonestar a la familia. O tal vez tendremos que amonestar a este mundo, porque ante una crisis venidera que se aproxima, lo mejor que tenemos que hacer, igual que Pablo, como discípulos de Jesús, aún sin conocer con quién estamos o con quién vamos o con quién nos rodea, lo mejor es hablar para advertir de lo que se aproxima ante nuestras vidas, ante una crisis inminente. Apreciados amigos y hermanos, diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Y va a haber pérdidas. ¿De qué? Durante los próximos días tendrían que enfrentar pérdidas. Gracias a Dios que la historia termina de la mejor forma posible, pero se pierde mucho cuando nos advierten y nosotros no obedecemos. Dice el registro de la palabra del Señor, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas, de nuestras vidas. Así que Pablo está advirtiéndole a los que van allí en esta nave, en un mar tormentoso, de las situaciones que durante los próximos días tendrían que vivir. Mucha pérdida, no solo del cargamento, iban a perder la carga que llevaban para entregar. Se iba a perder, y pérdida es pérdida. No solamente se perdía la carga, sino que la palabra del Señor dice que la nave también se iba a perder. Las personas que iban en este lugar seguramente escucharon a Pablo. Algunos tomaron atención a lo que él les advertía, pero tal vez otros hicieron caso omiso. Así ocurre con los seres humanos. Algunos ponemos fiel atención a las advertencias, pero otros hacemos caso omiso. Ahí estaba Pablo hablando en este barco, navegando en este mar tormentoso, pero hablándoles y advirtiéndoles de las pérdidas que iban a tener en el cargamento que llevaban, en la nave y también tal vez en las vidas que podrían morir. Apreciados amigos, cuando Pablo amonestó y cuando Dios le mostró lo que iba a suceder, era porque pronto ocurriría, y cuando Dios habla, lo hace con amor, con sinceridad, pero también nos advierte de lo que pronto vendrá. Es necesario que nosotros tengamos que creerle a Dios. Aquel día, en el barco donde iba Pablo, hicieron caso omiso a lo que él les estaba advirtiendo. Y cuando no escuchamos las amonestaciones, las advertencias, seguramente nos enfrentaremos a situaciones difíciles que impactarán nuestra vida.
La palabra del Señor nos dice, y soplaba una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Un viento, era un huracán. Ahora la nave comienza a enfrentar no algo fácil, sino una situación difícil e impactante que tal vez los ocupantes de la nave nunca habían experimentado. Y tal vez aún el que dirigía la nave, el capitán de esta nave, tal vez no había experimentado algo como lo que estaban viviendo en aquel momento. Vientos, tormentas, crisis venideras que se están levantando y que se aproximan no solamente contra nuestras vidas, sino contra nuestras familias, contra la institución llamada iglesia, establecida por el Señor como una bendición para el hombre. Nos esperan días difíciles. Pablo y los 276 ocupantes enfrentaban una situación difícil. No era fácil. El huracán que se aproximaba y se levantaba, muchos de ellos no lo habían vivido ni experimentado de esa forma. Así como muchos de nosotros no hemos experimentado muchas situaciones en esta vida. Nos han dicho, nos han hablado, nos han advertido, y tal vez el Señor se ha tomado su tiempo a través de los siglos, a través de los profetas, a través del apóstol Pablo y muchos más que han hecho advertencias claras y precisas para cada uno de nosotros y nuestras familias. Porque cuando Dios habla, lo hace con amor y misericordia, esperando que sus advertencias puedan ser atendidas y escuchadas por cada uno de nosotros, para que podamos tomar una dirección correcta y entonces tal vez podamos evitar tanto mal que puede acercarse a nosotros o puede tocarnos. Soplando una brisa del sur, no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Apreciados, ahora el barco queda a la deriva. No hay cosa más difícil para alguien estar a la deriva. No hay cosa más difícil no saber cuál es nuestro puerto de llegada. No hay cosa más difícil que andar en un mar tormentoso sin saber si llegamos o no llegamos. Pues apreciados amigos y hermanos, tal vez estamos viviendo en un mar tormentoso en este mundo. Tal vez este mundo infectado por el pecado se ha convertido en una situación difícil que estamos experimentando los seres humanos. Guerras, rumores de guerras, pestes, tribulaciones, angustias, dolor y sufrimiento sobre la tierra. Pero así como Pablo lo había hecho, los había amonestado, les había advertido, Dios también nos ha estado amonestando y advirtiendo. ¿Qué haremos ante sus advertencias y amonestaciones? ¿Estaremos dispuestos a aceptar? Porque en este momento ellos no lo hicieron. La palabra del Señor dice que no le creyeron a Pablo, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Tristemente es así, así es nuestra naturaleza humana. No creemos las advertencias, no creemos lo que se presenta, no creemos de lo que quieren librarnos, no creemos en esto. El barco estaba enfrentando una situación difícil y también sus ocupantes. Pablo les había amonestado y advertido de lo que vendría. Sin embargo, no le creyeron. Es lo mismo que vivimos como iglesia y como pueblo cuando amonestamos pero no nos creen. Ha llegado el tiempo de creerle mucho más a Dios, de que sus amonestaciones sean creídas con seriedad, de que podamos entender que los tiempos que vivimos son difíciles y que es necesario hacer algo porque no podemos continuar viviendo de la misma forma, caminando de la misma forma, creyendo de la misma forma, cuando es necesario hacer cambios
cambios de fondo que ayuden la orientación de mi fe, de mi vida y de mi salvación. La crisis era inminente, pero como dice la palabra del Señor, apreciados, no le dieron crédito a Pablo. Le creyeron más al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Quién era Pablo para creerle? ¿Quién era Pablo para escuchar lo que él decía de sus advertencias? Tal vez estos 276 pasajeros iban algunos preocupados por muchos asuntos de la vida. Algunos iban despreocupados porque ni les interesaba ya vivir. Tal vez iban hablando de que morirían en este viaje. Tal vez otros escuchaban a medias, porque también ocurre. Mientras que hay algunos que son indiferentes, mientras que hay otros que no ponen cuidado, hay otros que escuchan por lo menos a medias. Y algunos seguramente escuchaban lo que Pablo trataba de decirles y advertirles, ya que la situación que enfrentaban no era la más fácil y lo que tenían o lo que estaban viviendo era una situación bastante difícil. Apreciados amigos, el mundo está viviendo en una situación difícil. Las tormentas están tocando nuestras vidas, nuestra fe en la iglesia. La crisis venidera está tocando los corazones de este mundo. Estamos viviendo por todo lado de virus, de enfermedades y preocupaciones. Estamos viendo ciudades asoladas. Nunca habíamos visto, tal vez en la historia de la humanidad, o por lo menos las generaciones que vivimos hace poco sobre este mundo, situaciones como las que estamos viviendo actualmente en todas las esferas de la vida de un ser humano. Apreciados, cuán importante es que nosotros podamos creerle al Señor. El apóstol Pablo, en el mismo capítulo, Hechos 27, 18 dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a aligerar la carga. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Cuando la palabra hace una descripción de esta forma, nos está diciendo que no era cualquier tormenta. Combatidos por una furiosa tempestad. ¿Acaso no es lo que la humanidad está experimentando? Estamos siendo combatidos por una serie de situaciones que impactan el fácil funcionamiento de la raza humana. Muchas cosas se están limitando, muchas cosas se están cambiando. La sana convivencia está terminando para muchas personas. La gente está en crisis ante lo venidero. No saben qué hacer, para dónde correr. Se están preguntando de los próximos días qué ocurrirá con tantas situaciones que estamos viviendo. En estos días, en este mundo y en la sociedad en la cual nos movemos, se habla de un virus que está causando terribles problemas a la sociedad, al mundo, a las familias, a las personas. Miles de personas están muriendo. ¿Sería que el Señor ya no lo había advertido? ¿Será que su palabra habla de los tiempos finales y de cada una de las situaciones que están impactando a la humanidad? Claro que sí, mis hermanos y amigos. Dios ya lo había hecho. Porque así como Pablo antes de partiendo el barco les había advertido de la situación, el Señor siempre ha estado advirtiendo a sus hijos, a su pueblo, de lo que tendremos que enfrentar en los últimos días de la historia de la humanidad. Los que iban en este barco no eran ciegos ante lo que estaban enfrentando. Habían escuchado a Pablo gritar, habían escuchado a Pablo amonestar, rogarles de lo que tendrían que enfrentar. Habían podido quedarse en un puerto, pero decidieron mejor avanzar hasta llegar a otro sin saber lo que tenían que enfrentar. Las decisiones de la vida, que a veces las tomamos sin saber todo lo que tenemos que enfrentar y vivir. Dice el registro que eran combatidos por una furiosa tempestad. La tempestad que destruye familias, la tempestad que destruye jóvenes,
la tempestad que destruye la fe de muchas personas. Y entonces, ¿qué haremos? La palabra del Señor dice que empezaron a aligerar la carga del barco. Me pregunto, apreciados amigos, si hay cosas que tenemos que comenzar a aligerar en nuestras vidas. Si hay cosas que tendremos que comenzar a aligerar en nuestros hogares. Si hay cosas que tendremos que aligerar en nuestras instituciones, en nuestra iglesia, en los lugares de fe o lugares de reunión donde estamos allí para congregarnos, para experimentar una relación con Dios, para avanzar. La mejor decisión que tomaron ellos, que creían que era la mejor, era aligerar la carga que llevaban en el barco. ¿De alguna forma les ayudaría? Me pregunto si de alguna forma nos puede ayudar a aligerar muchas cosas en nuestras vidas. Hay muchas cosas que tenemos que dejar, que llevamos como cargas pesadas sobre nuestra mente, sobre nuestra conciencia, sobre nuestra vida. ¿Qué habrá que dejar o que aligerar? Apreciados amigos, hermanos, estudiosos de la palabra del Señor, que están luchando en su fe, que están intentando tener una mejor calidad de vida, porque seguramente nuestra fe y nuestra esperanza nos lleva a buscar el reino de los cielos. ¿Qué habrá que aligerar? ¿Qué habrá que dejar en nuestras vidas? ¿Qué habrá que dejar en nuestros hogares? ¿Qué habrá que dejar en nuestras iglesias? Porque a veces hay cosas que tenemos que dejar porque la iglesia no está creciendo sanamente. Si hay que aligerar nuestras cargas, es el momento de hacerlo antes de que el barco se hunda. Y al tercer día, dice el versículo 19, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Es allí donde aparece el esfuerzo humano, con sus propias manos, angustiados porque veían y presentían que iban a naufragar. Y entonces es cuando aparece el esfuerzo humano, cuando intentamos ayudarnos solos, cuando intentamos salvarnos solos, cuando creemos que podemos en medio de este mar tormentoso avanzar solos. Apreciados amigos y hermanos, solos en un mundo tan difícil y pecaminoso, solos en un mar tormentoso. Tal vez muchos nunca nos hemos subido a un barco, o tal vez muchos nunca nos ha tocado experimentar una noche larga y difícil montados en un barco navegando, tal vez sin tener una brújula que nos oriente, tal vez sin saber a dónde vamos a llegar, tal vez no hemos vivido ni experimentado nada de esto. Pero apreciados, aquella fue una noche difícil y triste para los que avanzaban en esta nave. Al tercer día, con nuestras propias manos, arrojábamos los aparejos de la nave. No es nuestra justicia, es la justicia de Cristo Jesús. No son nuestras buenas intenciones, es la justicia de Cristo Jesús. No es el intentar hacer cosas buenas, porque aquí los vemos arrojando con sus propias manos, intentando hacer algo por salvar la nave. No somos nosotros los que alcanzamos la salvación de nuestra vida, de nuestra familia. El registro y la palabra del Señor nos dice en el versículo 20, y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Para mí este versículo, el versículo 20, es el centro de lo que estaba ocurriendo en la vida de Pablo, de los 276 ocupantes y de este barco que iba a naufragar. Este es el centro para mí. El versículo nos dice: no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días. Cuando la Biblia dice que no aparecieron ni sol ni estrellas,
Quería recordarles que los barcos en la antigüedad no tenían brújula ni sistemas de navegación. Ellos se guiaban por las estrellas, por lo cual indica el texto que si no apareció ni el sol ni las estrellas por muchos días, estaban a la deriva. Y el registro dice, acosados por una tempestad no pequeña. Cuando vienen las crisis, cuando llegan las tempestades, no son pequeñas. Lo que está viviendo este mundo durante estos días no es pequeño. Es una situación que está impactando a miles y millones de personas ante la incertidumbre, la zozobra, el no saber qué va a ocurrir los próximos días, el no saber si será mi familia la afectada o la que va a morir. La tempestad no era pequeña. Acosados por una tempestad no pequeña, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ante la crisis, ante la situación que vivimos, ante la crisis venidera, toda esperanza de salvarnos para muchos se está perdiendo. Aquel día en ese barco, tal vez aquella noche, durante estos días de navegación, habían perdido toda esperanza de salvarse, porque el asunto no era fácil, porque la crisis era difícil, porque el barco estaba sufriendo, porque ya habían botado la carga que traían. Estaban experimentando una situación difícil. Ahora las personas que iban en este lugar no sabían qué iba a ser. Y no sabían hacia dónde iba este barco. No saber hacia dónde va el barco es un asunto muy complicado. Quisiera preguntar y reflexionar si en el barco en que usted va, ¿sabe usted a qué puerto está caminando? ¿Sabe usted si el barco en el cual está subido lo lleva a un lugar seguro? ¿Sabe usted si el capitán que navega esta nave conoce los sistemas de navegación, las estrellas, el sol, y si sabe hacia dónde está conduciendo la nave? Porque aquel día habían perdido toda esperanza. El versículo dice que acosados por la tempestad que no era pequeña, habían perdido toda esperanza de salvarnos. No hay cosa más triste cuando los seres humanos pierden la esperanza de la salvación. No hay cosa más delicada que cuando los seres humanos ya están abandonados a cualquier suerte, esperando lo que ocurra. No, apreciados amigos y hermanos, aquí en el registro sagrado dice que ya habían perdido toda esperanza de salvarnos. Pero yo creo que hay esperanza para nosotros los seres humanos. A pesar de que la tormenta está comenzando, a pesar de que las olas se están levantando, a pesar de que la incertidumbre reina en este mundo, a pesar de que la desesperanza y aún la falta de fe, porque muchos ante la crisis y los peligros y las situaciones difíciles siempre están listos para cuestionar a Dios, su poder, su amor y su misericordia por nosotros. Entonces Pablo, dice el registro sagrado, como ya hacía mucho que no comía, puesto en pie, en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Es aquí entonces donde Pablo se levanta para amonestar a los hombres que ahora querían escucharle. Estaban asustados. Aquellos pocos que habían escuchado a Pablo, que no habían sido indiferentes, aquellos pocos que medio habían escuchado su amonestación, ahora comenzaron a ver que ese hombre, algo había en él, porque las amonestaciones que había hecho los días anteriores, ahora se estaban cumpliendo. Apreciados amigos y hermanos, a veces no hacemos caso a las amonestaciones para notar
en los próximos días, meses o años siguientes que las advertencias de Dios son serias, son precisas y que se cumplen. Ahora le estaban dando el crédito a Pablo. Ahora querían escuchar lo que Pablo hablaba y decía. Y ahora Pablo con vehemencia se levanta para amonestar y hablar a esta gente. Ahí está Pablo en el versículo 21. Puesto en pie, en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Apreciados amigos, a veces zarpamos sin saber hacia dónde vamos. A veces emprendemos un camino que no tiene regreso. A veces escuchamos muchas amonestaciones y observaciones que nos hacen, porque el Señor siempre tiene sus profetas, sus líderes, que son dirigidos e inspirados para amonestar, para dirigir, para guiar, y no escuchar es algo no sabio que tal vez puede causarnos problemas, aún de perder nuestra propia alma. Entonces, puesto en pie, los amonestó. Apreciados amigos, en medio de las circunstancias de la vida, en este tiempo, con humildad tenemos que aceptar las amonestaciones de Dios. No son tiempos fáciles los que vivimos. El dolor, la tristeza y el sufrimiento está tocando la humanidad. Miles de personas están sufriendo. No se tomó en serio. Tal vez esperamos catástrofes grandes e impresionantes, pero apareció un virus tan pequeño, tan imperceptible, que es capaz de tocar el cuerpo y la humanidad de cualquier persona hasta llevarlo a la muerte. Este virus es igual que el pecado. De eso nos amonesta la palabra de Dios. De eso nos han amonestado los profetas. De eso nos han advertido a través de los años, a través de los siglos, a través del tiempo. Este libro sagrado se ha encargado de estarnos amonestando de algo que también parece pequeño, imperceptible, de algo que parece inofensivo, pero que es un virus que también penetra y toca nuestra vida para destruir, para matar, para llevarnos a la pérdida aún de nuestra vida y de nuestra salvación. ¿Quién creyera? Pero los asuntos pequeños a los que no les damos importancia muchas veces destruyen, quitan la vida, arrebatan y separan. Esto es lo que hace este virus en este mundo, pero esto también es lo que hace el virus del pecado, que nos toca, que nos infecta. Apreciados amigos, el único antídoto es Cristo Jesús. Es la opción que tenemos, es la oportunidad que tenemos, no hay otra cosa. Acercarnos a Dios es para aceptar sus amonestaciones con seriedad. Acercarnos a Dios es aceptar la forma en que Él nos habla, porque Él es Dios y Él tiene el poder y la capacidad de advertirnos del peligro inminente que está cerca de nuestras vidas. El versículo 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habría ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ahora Pablo viene para traer tranquilidad, paz y esperanza en medio de esa crisis que estaban enfrentando. Porque siempre en medio de la crisis que enfrenta una institución, la iglesia, un ser humano, el Señor trae esperanza y solución para sus vidas. Siempre ha ocurrido así en la palabra del Señor. El pueblo de Israel presentó crisis terribles, pero el Señor tenía la forma y la solución para sacarlos de esa situación tan delicada y terrible. Dios es Dios, y cuando Él habla deberíamos de escucharle. Ahora los exhorto para que tengan buen ánimo. Pablo ahora es escuchado en medio de la nave.
Los 276 ocupantes prestaban fiel atención a lo que el apóstol Pablo les decía. ¿Acaso, apreciados amigos, no es necesario escuchar las amonestaciones de parte de Dios con tranquilidad, con cuidado, con humildad? ¿Acaso cuando Dios amonesta, lo que está haciendo no es para el bien de nosotros, la raza humana? Aquí vemos a Pablo puesto en pie. Aquí vemos a Pablo: oh varones, qué bueno hubiera sido que me hubiesen escuchado. Qué bueno no haber zarpado de Creta tan solo para recibir estos perjuicios y estas pérdidas. Pero ahora ya no hay nada que hacer. La crisis ahí está. El barco está por naufragar, pero traigo palabras de ánimo, de esperanza y de consuelo, porque así es los mensajes de Dios. Aunque la crisis es dura y difícil, cuando Dios habla, trae esperanza y ánimo para cada uno de nosotros. Ahora los exhorto a tener buen ánimo en medio de las tormentas de la vida, hablándole Pablo, a estos hombres incrédulos, pero ahora viendo la situación y la crisis tan difícil, pues ahora estaban escuchándole su amonestación y los exhorta a tener buen ánimo. Apreciados amigos, Pablo les dice: no habrá pérdida de vida entre vosotros, solamente se va a perder la nave. Cuán importante es cuando nos dan la seguridad de que nuestra vida no se pierde. Cuán importante es cuando al estar cerca del Dios, nuestro Salvador, entendemos que no se perderá nuestra vida. Cuán importante es que en medio de las crisis de la vida y de este mundo podamos entender que nuestra vida no se perderá. Esa era la seguridad que el apóstol Pablo le estaba dando aquel día a los ocupantes de ese barco. Y es la seguridad, apreciados amigos y hermanos, en este mundo de pecado, congestionado, atribulado, lleno de dolor, de tristeza, de sufrimiento, en este mundo que está herido. El Señor viene para traer esperanza y consuelo a cada uno de nosotros, para darnos ánimo. Ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Lo que más amamos es la vida. Lo que más amamos es nuestra familia. Lo que más amamos es lo que queremos salvar en medio de la crisis. Y lo que más amamos es lo que salvaremos bajo la voluntad y la misericordia de Dios. Seguramente nosotros, con el amor que Dios nos tiene, nuestras familias con el amor que Dios les tiene, los que viven en este mundo que se acojan a la misericordia del Señor, también recibirán esta promesa. Ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Yo creo que estas palabras en medio de esa crisis tan terrible en este barco fueron como un oasis en el desierto para estos 276 ocupantes. No había esperanza. Tal vez el barco iba a naufragar. Lo que más entristecía sus vidas y les preocupaba era que se iban a ahogar, se iban a perder, que iba a ser difícil. Pero ahora se levanta al hombre que no habían querido escuchar. Ahora se levanta Pablo y ahora hay silencio. Ahora quieren escuchar lo que este hombre les había amonestado antes y que nadie le puso cuidado. Solo algunos pocos que quisieron escucharle. Pero ahora él viene para darle seguridad. Los exhorto a tener buen ánimo. Apreciados amigos y hermanos, en medio de este mundo, el Señor nos exhorta a tener buen ánimo. No podemos desfallecer. Están comenzando los días difíciles de la historia de la humanidad. Esto es el comienzo de dolores. Pero el Señor nos exhorta a tener buen ánimo, a tener fe, a avanzar, a seguir, no mirar hacia atrás, sino mirar el futuro glorioso que nos espera con el Señor nuestro Dios y Salvador de nuestras vidas y de nuestras familias. El versículo 23
en el registro sagrado, tiene de igual forma unas palabras de motivación para aquellos marineros, para aquellos presos y pasajeros que tal vez ocupaban este barco. Y dice el registro de la palabra del Señor: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy. Quisiera volver a leer este texto. Hechos capítulo 27, versículo 23 dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy. Tremenda declaración del apóstol Pablo. Aquí estaba dando testimonio del Dios al cual él creía. Y esto es fundamental. Cuando hay una crisis, el mundo está esperando que nosotros hablemos. Cuando hay dificultades, el mundo está esperando que los que decimos tener fe podamos demostrarla y hablar de ella. Podía estar Pablo botado también en un rincón del barco. Era preso, tal vez iba para morir. No había mucho que decir, tal vez el ánimo no era el mejor, podía estar botado allí de cualquier forma, pero no, ahí estaba el apóstol Pablo exhortándolos a tener buen ánimo. No habrá pérdidas de ninguna vida. Y ahora con toda seguridad habla del Dios con el cual él se relaciona. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy. Qué testimonio tan poderoso, qué argumento. Pablo se levantó a hablar no en nombre de él, Pablo hablaba en nombre de Dios. Apreciados amigos y hermanos, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Qué tremenda declaración, qué testimonio. Cuán bueno es hablar de Dios cuando sentimos que caminamos con Él y que Él camina con nosotros. Con tanta seguridad el apóstol Pablo se levanta para dar testimonio de un Dios grande y poderoso, fuerte y misericordioso. Él no hablaba por sí mismo, él hablaba la palabra que Dios le había dicho que hablara. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿Cuánto hace que el Señor no está con nosotros? ¿Será que nuestra religión es bastante distante de la realidad de lo que hemos dicho, de lo que hemos hablado? Ha llegado el momento de demostrar el Dios verdadero en el cual creemos, el Dios verdadero en el cual amamos. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy. ¿A quién le pertenecemos? Esa seguridad del apóstol Pablo de a quién pertenecía él es un testimonio poderoso. Nosotros también podemos dar testimonio de esto. ¿De quién somos nosotros? ¿Realmente le pertenecemos a Dios? Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Está tomando posesión Él de nuestras vidas ahora y hace tiempo. Por eso hablamos con seguridad y con garantía de que no son mis palabras, sino que hablo lo que Dios me ha dicho, que amonesto porque Dios me lo ha dicho, que hablo con propiedad porque la palabra del Señor así lo dice. Ha llegado la hora de levantarnos como lo hizo Pablo. Y termina diciendo Pablo en el versículo 23, la última parte: ¿y a quién sirvo? ¿A quién sirvo? Por eso también Pablo habló que era esclavo de Jesucristo, porque somos esclavos del mundo o somos esclavos de Dios, o somos esclavos del pecado o somos siervos del Señor. Cuán bueno es ser siervos de Dios, y Pablo aquel día lo manifestó diciendo que era siervo del Señor. Y el versículo 24 dice: diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. La seguridad para todos los que iban en el barco, que ninguno moriría. Cuán bueno es ir en un barco donde está la garantía de nuestra salvación. Cuán bueno es subirnos a un barco que estamos seguros a dónde llegará y que nos lleva a un puerto seguro. Pues Pablo, inspirado y motivado por Dios, sabiendo que era su siervo,
aquel día le da la seguridad a estas 276 personas que navegaban con él, diciéndoles: he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, no morirían. Y el versículo 25 dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, pueblo de Dios. Apreciados amigos y hermanos, en medio de las diferentes circunstancias, tengamos buen ánimo, tengamos fe, tengamos esperanza, que nosotros seamos los primeros en demostrarlo y en enseñarlo como siervos de Jesucristo, hablando y animando a un mundo que no lo conocen a Él, que creen que perderán sus vidas, que este barco va a naufragar. Los seres humanos creen muchas cosas, se han metido muchas ideas en su cabeza, porque el enemigo de Dios trabaja en la mente de cada uno de ellos. Pero Pablo los animó: tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. ¿Por qué debemos de tener buen ánimo? Porque yo confío en Dios. Apreciados amigos, ¿por qué tenemos que tener buen ánimo? Porque confiamos en Dios. Porque Dios nos ayuda en medio de las diferentes situaciones a sobreponernos y avanzar de la mejor forma posible. Oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pablo da la seguridad que lo que Dios le había dicho se iba a cumplir. Tenemos la seguridad de un Dios que no nos falla. Tenemos que avanzar. Pronto el barco llegará a su puerto seguro. El capitán de este barco nos ha garantizado que tengamos buen ánimo, que nuestras vidas no van a perecer en este mundo tormentoso. Apreciados amigos y hermanos, el Señor controla, el Señor dirige. Pronto estaremos en el puerto seguro que es el reino de los cielos. Este barco lo dirige Cristo Jesús. Él es nuestro capitán. Nos ha amonestado, nos ha advertido, nos ha dado la seguridad de nuestra salvación, y lo que Dios dice, Él lo cumple. Sus promesas son ciertas, su palabra es segura. Así que tenemos una tremenda seguridad de que este viaje está seguro y que pronto estaremos en casa. Que Dios nos ayude a avanzar de la mejor forma posible. Que en medio de las tormentas, las dificultades y las luchas, estemos seguros en nuestra fe, en la confianza en el Señor, en que podamos avanzar y que este barco llegará pronto a casa. Quisiera orar por ustedes para terminar en esta hora el estudio de la palabra del Señor. Oremos. Bendito y amoroso Padre que estás en el reino de los cielos. Gracias porque tu palabra es segura para cada uno de nosotros. Gracias por la seguridad que nos das de que estamos en un barco que va hacia un lugar seguro, que es el reino de los cielos. Queremos salvarnos, Padre. Por eso, ayúdanos, que en medio de las tormentas de este mundo y de esta vida, nuestra fe esté segura en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, pero también nuestro Salvador. Bendice a tus hijos. Ayúdanos a avanzar y que pronto podamos estar contigo en el reino de los cielos. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén.
Mis hermanos, gracias por acompañarnos. Importante el tema que el pastor Leonel Preciado nos ha compartido. Agradecemos al pastor por este mensaje, a ustedes por estar conectados. Y queremos mencionarles que hoy viernes será el último culto transmisión, porque a partir del próximo viernes estaremos dejando el espacio de los viernes como clase para laicos o clases de entrenamiento laico. Será a través de la plataforma Zoom. Y entonces ese espacio será para todos ustedes los que quieran conectarse a estas clases de laicos. A partir del próximo viernes, de 7 a 9 de la noche, estaremos dando clases de laicos. Por ejemplo, el próximo sábado, el próximo viernes, estaremos unidos con el distrito de Buga, dando 2 clases. Una, persuasión cristiana. Cómo persuadir frente a los cristianos, persuadir a la hora de invitar a aceptar a Jesús. Y el segundo tema, la segunda clase será textos difíciles, explicación de textos difíciles. Entonces tendremos 2 clases el próximo viernes, de 7 a 9 de la noche. Será a través de la plataforma Zoom. Posiblemente estaremos transmitiendo a través de una de las páginas de Facebook, del distrito de Buga, o del canal de YouTube de nuestro distrito Tuluá. Así que les invitamos para que nos preparemos para las clases de los viernes y podamos capacitarnos como instructores bíblicos. Que el Señor los bendiga, una feliz noche para ustedes, Dios los acompañe y podamos tener una noche de paz y tranquilidad. El día de mañana tendremos también el culto virtual a través del distrito Tuluá, donde el predicador será el pastor Juan Caicedo Solís, con el tema titulado mañana, Dios cambia los decretos. Un tema muy importante que estaremos compartiendo el día de mañana a través del pastor Juan Caicedo Solís. Dios los bendiga y una feliz noche para todos, en feliz sábado. Bajo sus alas seguro descanso, Aunque anochece y amaga el turbión, en él confío, su brazo me guarda. Hijo soy de su eterna redención. Salvo en Jesús, salvo en Jesús. ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará. Salvo y seguro por siempre. Bajo sus alas eterno refugio, tanto lo anhela este fiel corazón. Si para mí no hay remedio en la tierra, Cristo me sana y me da bendición. salvo en Jesús, salvo en Jesús. ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré. Oh, salvo y seguro por siempre. Bajo sus alas, placer indecible. Me escondo aquí mientras pase mi afán. Fiel protección